Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. De beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el la gran concentración de poder de mercado en México. La transparencia continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisión adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de la estación de radio, y por supuesto en el multiplex de redes sociales de Solo Negocios Inteligencia Multimedia. Este día vamos a platicar de la economía y vamos a platicar tanto de la Unión Americana como de México en diferentes perspectivas, arrancando con los Estados Unidos y diferentes indicadores publicados recientemente tanto por el Buró de Análisis Económico, el Buró de Estadísticas Laborales, el Departamento del Trabajo, con énfasis a la segunda tanda o la segunda revisión del Producto Interno Bruto del trimestre número 2 en la Unión Americana, abril, mayo, junio, y luego los temas de empleo correspondientes. Bien, el Producto Interno Bruto Real en Estados Unidos registró un crecimiento anualizado del 1.5% en este segundo trimestre. Esta es la segunda tasa revisada para el rubro. Todavía falta una más, que es la tasa final, que se publica pues, entre mediados de septiembre y finales de septiembre. Pero habla pues una tónica de desaceleración de lo que ocurrió en 2025 y de cómo va el primer trimestre de 2026. El primer trimestre tuvo un 2.1%, si se confirma 1.5%, pues hay una desaceleración de 60 puntos más. Esta pérdida se debió principalmente a la contracción en el gasto del gobierno, en los diferentes niveles de gobierno, y la desaceleración en la inversión fija privada, así como en las exportaciones. Factores parcialmente compensados con una aceleración del consumo en los hogares. Ojo con lo que estoy señalando, porque viene mucha más información adelante que es bien importante para toma de decisiones. Estados Unidos tiene una desaceleración enfáticamente cargada por contracción de gasto gubernamental generalizado, aún con la guerra. El concepto gobierno, el federal, estatal, condados y ciudades gastan menos que el trimestre previo. Y luego dos, inversión fija privada, que es, por ejemplo, fábricas, maquinaria, ¿cómo se llama? Cuando compramos muchos vehículos, flotillas de vehículos, o lo que ahorita está muy en boga señalar, los centros de datos. Construcción de centros de datos, que ha sido en la parte central de la inversión en la economía estadounidense en los últimos más o menos 18 meses. Sin embargo, hay una desaceleración, al parecer, según este dato de segunda revisión. Se compensa con que la gente sí salió a consumir más que el trimestre previo. Y eso es interesante porque presuntamente iba a haber más inflación. Técnicamente tiende a desacelerarse hacia el final del trimestre y ya en este tercer trimestre. Y enfáticamente se ha generado menos empleo y teóricamente debe haber menos consumo. No está siendo así. La gente sí está saliendo de compras en la Unión Americana. Y eso es una noticia de oportunidad para México, también con sus implicaciones correspondientes. Las ganancias corporativas tienen un repunte sustancial de 400.9 mil millones de dólares. ¿Qué es esto? La ganancia de una empresa. O sea, hay una tendencia de consolidación de la operación económica estadounidense con toda la incertidumbre generalizada que ha ocurrido. La empresa estadounidense está ganando. Y claro, aquí no hay ningún dato que diga que se excluyen recursos pagados en devolución de aranceles, pago de lo indebido, ya sabe, por aquello que pasó con la resolución de la Corte en los Estados Unidos.
que yo tengo idea que eso empezó a ocurrir ya hacia finales de junio y principios de julio, pero al final del día contabiliza algo para el segundo trimestre y en ese sentido pudiera tener una influencia para los buenos resultados empresariales americanos. En la materia de ingresos, el ingreso interno bruto real avanzó 2.2%, promediando una tasa de crecimiento de producción de 1.8% en el periodo de abril a junio. En cuanto al comportamiento del ingreso y el consumo, los ingresos personales de los hogares subieron 0.4%, o sea, no subió mucho el ingreso de los hogares. Vamos a pensar históricamente estable, equivalente a 115.1 mil millones de dólares, impulsados por el aumento de salarios en el sector privado, que también traen una historia de aumento, pero ahorita se empiezan a enfriar porque ya se necesita menos mano de obra y ahorita vamos a profundizar. Hay desembolsos de beneficios de salud pública como Medicaid y Medicare y cobro de dividendos en algunos casos, que también muchos al tener inversiones de portafolio, cuando las empresas tienen buenos resultados, pagan dividendos y hay beneficios poblacionales generalmente entendidos. El ingreso personal disponible real reportó un avance de 0.4% en su tasa mensual. El gasto de consumo de las familias tuvo una desaceleración al incrementarse apenas 0.2% en términos nominales, prácticamente plano en términos reales, con aumentos marginales de 1.300 millones de dólares. Debilidad obedecida a una marcada reconfiguración del gasto, marcada por un alza de 86 mil millones de dólares en contratación de servicios, que compensó una caída de 49 mil millones en adquisición de bienes, situación que provoca que la tasa de ahorro de la población se mueva en un 3% de ingreso disponible. A ver, está rara esta parte y aquí tengo la tabla para verificarla, porque por un lado tenemos el dato concreto de que el Producto Interno Bruto estadounidense tiene una desaceleración en lo que es el segundo trimestre con respecto al primero, no muy grave, pero sí existente, y que se influencia por una caída del gasto de gobierno y de las, el resultado ocurre por el gasto de consumo de los hogares, las exportaciones e inversiones que fueron compensadas por el gasto de gobierno. Y entonces, bueno, pues aquí sí hubo un crecimiento de consumo, pero luego el crecimiento de consumo, o sea, cuando lo comparamos en materia de comparaciones, tasa 1 adelantada que se dio a conocer hace un mes, y esta tasa de segunda revisión adelantada, hay mejoría. Pero en general, la tendencia autónoma del consumo de los hogares, que es una métrica ya parametrizada contra los ingresos, tiende a desacelerarse, tiende a aplanarse, es lo que está diciendo el reporte, ¿no? Y entonces, sí, en masivo la gente está saliendo de compras, pero ya cuando se hacen los contrastes contra ingresos y otros cálculos, el dato individual tiende a haber una relativa desaceleración. En materia de precios, las presiones inflacionarias se mantienen por encima de las metas de largo plazo, con el índice de precios del consumidor aumentando 0.1% mensual en julio y acumulando una tasa anual de 3.4%. La meta, recordemos, es de 2%. La parte subyacente trae un crecimiento de 0.2% mensual y hacia 2.5% anualizada, todavía menor, bien, pero muy por encima de la meta de 2%. La trayectoria es consistente con la movilidad del índice de precios que revisa la Fed, que es el índice de precios de gastos de consumo personal, vinculado al dato que ahorita hablé de desaceleración con el PIB. Este tuvo un incremento mensual de 0.2% para llegar a una tasa anual de 3.7%. Si bien hace 2 meses tocamos el 4%, duplicando la meta, sigue siendo alto un 3.7%, que es, de nuevo, una de las tasas que revisa la Fed para su toma de decisiones. Y una de las causas por las cuales la Fed ahorita no puede ni siquiera discutir bajar tasas cuando la inflación está persistentemente tan alta en la Unión Americana, aun cuando hay desaceleración en el último tramo del mes más reciente, que es julio reportado. Esto es, sí baja la inflación, pero estaba tan alta que el bajón es relativo y provoca que siga estando alta, no tanto como hace 2 meses, pero sí siga estando alta.
este nivel de tasas no permite a la Reserva Federal discutir baja en tasas de interés. Datos de influencia, sector energético con disminución, aun cuando hay, por ejemplo, inflación anual en gasolinas de 14.7%. 14% para un país de primer mundo como los Estados Unidos es un mundo de inflación exclusivo para gasolinas, claro. Y entonces, el último mes tiene mejora, este asunto de la guerra que sigue, pero que se va toreando en términos de los agentes económicos, que sí, el Estrecho de Hormuz está cerrado, que hay escasez. Estados Unidos no tiene un problema con esa escasez de manera directa, sino de manera indirecta porque los compradores, por ejemplo, europeos, en vez de comprar en Hormuz, o bueno, comprar en a Medio Oriente y pasar su producto por Hormuz, pues tienen que venir a Estados Unidos por el producto más caro en logística, y luego repercute en la capacidad productiva de las petroleras estadounidenses. Y entonces causa escasez, sube el precio del hidrocarburo estadounidense, como de manera directa. Y obviamente para México también es el mismo caso por el efecto de que la gran proporción de lo que consumimos en México se consume importado desde los Estados Unidos. Bueno, el mercado laboral de corto plazo, las estadísticas semanales reflejan condiciones estables en materia de despidos con el seguro de desempleo, reportando que estas solicitudes de seguros por desempleo iniciales tienen una disminución de 203,000 unidades en la semana, a 203,000 unidades, es el dato de las solicitudes, que concluyó el 22 de agosto. De igual forma, el volumen de personas que reciben hoy un subsidio de este tipo está en 1,778,000, equivalente a una tasa de desempleo asegurada de 1.2%, que es de los niveles más estables contra prepandemia y por muchos, muchos años. La parte donde las disminuciones son más notorias es en Michigan, porque hay una menor tasa de desempleo en sector manufacturero, y en California. Hay revisiones de referencia para con respecto al dato de el constructo de generación de empleo. O sea, una cosa es la tasa de desempleo, otra cosa es la tasa de desempleo de quien tiene seguro de desempleo porque tiene una tasa de tiempo completo y ciertos derechos que además por estado se tiene su legislación correspondiente. Y otro tema es la generación total de empleo, que cada mes se reporta por el Buró de Estadísticas Laborales. Bueno, el Buró de Estadísticas Laborales nos está diciendo que hace revisiones multianuales, o sea, 2 veces al año revisan los mecanismos estadísticos, y había estado hablando que la generación de empleo estadounidense rondaba más o menos los 30,000 empleos mensuales, y traíamos ya 2 meses negativos en los últimos 2 meses, valga el comentario. Pero acaba de hacer la revisión de marzo y se perdieron 79,000 empleos en marzo. Y entonces, enero, febrero, marzo tienes una tasa de crecimiento de 2.5% del PIB, ya confirmado. O 2.1, no, perdón, 2.1. Y luego, en segundo trimestre, que es abril, mayo, junio, tienes 1.5 en segunda revisión. Y luego, el consumo es, en el dato general, el dato que te saca a flote dentro de otros al Producto Interno Bruto del segundo trimestre. O sea, si no sería peor. Y luego viene una revisión de datos propios de generación de empleo y viene para abajo. No solo en marzo, sino ya teniendo, aun cuando le faltan revisiones a los indicadores de generación de empleos, datos provistos por la dependencia a la baja. Esto quiere decir que entre marzo y hoy, muy probablemente la constricción promedio real de generación de empleo estadounidense ronde los menos de 10,000 empleos. O sea, positivo todavía, pero con un marcado sesgo para irse a negativo rápido. Y en el momento que se vaya a negativo esa, muy probablemente la tasa de desempleo suba. Y entonces ya olvídense de una discusión exclusiva de temas de inflación o no inflación. O sea, ya el problema va a ser si estaríamos entrando en recesión. Y ya lo he dicho yo, en mi opinión, una Reserva Federal, por ejemplo, debería de dar preferencia a atacar la inflación que atacar a una recesión. Pero ese es el dicho del suscrito y para nada una pauta realista. Muy probablemente ante una recesión se les pueda olvidar la inflación y reaccionen nulificando la tasa de interés, buscando exaltar la economía. Sin embargo, pues empieza a haber una serie de recomposiciones en la estructura laboral,
por las políticas públicas que pues ya da pauta para detener y detentar el cálculo y correspondencia de estos acontecimientos de datos pues erráticos, por decirlo menos, en la economía americana. Bueno, Arturo me manda un corte comercial, no se vaya, sigan con nosotros aquí en Solo Negocios. Continuamos en Solo Negocios Radio y en lo que regresamos al aire comentamos, ¿no? La economía estadounidense, creo que lo menos que puedo decir es que está en una posición errática. Sigue creciendo. México ya se desalineó, eso ya lo comentamos la semana pasada, si no me equivoco, y tiene mucho tiempo este comentario en el contexto de la lectura de los indicadores de difusión, que para esto el martes estará listo el indicador IBEF, el del Institute for Supply Management, entre otros. Pero el medio del asunto es que, bueno, el desalineamiento no es el tema aquí, sino Estados Unidos por sí mismo. Su situación es, uno, sigue creciendo la economía y no hay un desempleo relevante, pero dos, aparentemente está un tris a una nada de exaltar un escenario de contracción. Y obviamente una contracción estadounidense pues nos va a golpear. Porque si la economía mexicana tiene una perspectiva de crecimiento chiquitito, pequeño, desacelerado, desalineado con Estados Unidos, pero la sigue teniendo, es gracias a la relación con Estados Unidos y enfáticamente nuestras exportaciones, que son robustas, que dan flujo y ciclicidad en la movilidad de los recursos, generación de empleo relativamente desacelerándose allí en la manufactura, sobre todo exportación, pero existente. Y entonces en esa lógica, si Estados Unidos pues se recesiona, significa que nos van a comprar menos. Y si es nuestro eslabón de sostenimiento, es así como que con lo que estamos detenidos, pues nos vamos a caer, ¿no? Hay que estar muy atento de cómo se mueve Estados Unidos. Hay muchas vicisitudes en juego y habrá que ver cómo se ponderan para los efectos de las tomas de decisiones. Estamos de nueva cuenta al aire en 1300 AM y ahora nos vamos a un primer marco de indicadores de la economía mexicana. La mayoría de estos indicadores son publicados por INEGI y arrancamos con la evolución de la actividad económica real de México en el segundo trimestre de 2026, ya con datos finales. Tiene una expansión moderada, caracterizada por un incremento trimestral real de 1.4% y de 1.9% anualizado en la serie ajustada por estacionalidad. O sea, México sí creció más de lo que se creció el primer trimestre, que de hecho fue negativo, y luego más de lo que se esperaba, y luego recuperándose aún en un trimestre de altísima incertidumbre. Entonces, la incertidumbre no quiere decir que haya pérdida, quiere decir que hay incertidumbre, que hay temor, que hay poca forma de saber el futuro. Y aquí entran dos temas a discusión paralela. Uno, el empresario prefiere certidumbre o prefiere crecimiento. Creo yo que de manera general y abstracta el concepto empresarial debería tener una proclividad por la estabilidad, aun cuando no sea de mucho crecimiento, con que no cierre, con que sobreviva, pues estaríamos enmarcados en un argumento de teoría económica, de capitalismo, de neoliberalismo. La preferencia debería ser: quiero estabilidad, quiero que el crecimiento sea estable, aunque sea en un margen de una tasa de crecimiento pequeño, pero estable. En cambio, en un escenario de incertidumbre vas a ciegas, pero resulta positivo. Y digo, 1.9%, quien aplauda eso, por favor, es patético, ¿no? O sea,
México tiene creciendo menos de 2% en los últimos 45 años y no está bien. Tenemos que crecer mucho mejor y mucho más. Pero se creció. Con toda la incertidumbre se creció en esa tasa de 1.9. ¿Qué decir al respecto? Bueno, qué bueno que se creció, pero qué mal que sea ciegas, porque uno, no lo puedo proyectar, no puedo ir en consecuencia de, ni tomar decisiones en consecuencia de, sino realmente a cómo va el airecito llevándome, ¿no? Y quizá muchos digan, pues es que así siempre he tomado las decisiones, porque sí, efectivamente, culturalmente hablando, México no ha tenido una situación, vamos a decir, de estabilidad absoluta multianual por décadas. Más o menos ahí entre 2001, 2002 y hacia 2018 logramos una cierta estabilidad y ya hoy no, ¿no? Entonces, esos medio 20 años de presunta estabilidad, y le diré, no es suficiente como para marcar que el empresario mexicano está súper acostumbrado a la estabilidad y al contrario, está acostumbrado a ir en contracorriente. Entonces, quizá no es un escenario extraño para el mexicano y por eso ha sido un llamado que hemos señalado, sobre todo cuando hablamos del gobierno corporativo, de consolidar sus procesos internos de manera que disminuya los riesgos de la empresa y tome decisiones con todo y el escenario de incertidumbre. Pero sigue siendo indeseable ir navegando a ciegas, porque pues, en una de esas chocas o te vas a un huracán o te vas a un hoyo y olvídate, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues la evolución de la actividad económica mexicana persiste en una posición de crecimiento, con actividades primarias en 4.8%, que son además muy fuertes, pero recordemos siempre el sector primario está chiquito. O sea, comparamos con el secundario o más con el terciario, pues el sector primario, agricultura, ganadería, etcétera, tiene poca aportación al total, pero creció bien. El sector terciario creció 3.1%. Es muy importante el sector terciario crecer esta tasa, porque es el más grande y crece por encima de incluso el promedio de 40 años. O sea, está bien. Era lo que pasaba antes de la pandemia. Pero bueno, ya estamos ahí otra vez. Qué bueno. Y las actividades secundarias, 0.9%, son las más golpeadas. Creo yo más por minería. Nuestra minería está molida. Ya sea porque tenemos la propia minería de fierros y de materiales no ferrosos, minerales así ordinarios contra la pared, y aún así hay empresas que logran máximos históricos en sus pagos de PTU, por lo tanto en sus utilidades, son cosas raras, pero más probablemente atenidas a constructos internos de la empresa que a la situación ordinaria del mercado minero. Y dos, porque dentro del concepto minería está Pemex, y Pemex está en la calle de la amargura, sobre todo en la parte de refinación y en las decisiones de acortar las exportaciones de crudo de petróleo, ¿no? Entonces, eso yo creo que tiene un énfasis. Luego, construcción, pues no hay una política pública seria de construcción, hay algunos esfuerzos básicos en Infonavit y algunos temas que se hablan de la derivación de Plan México, sin una consolidación propia para de repente tener un proceso de construcción en el sector correspondiente gigantesco en residencial, no residencial, infraestructura, etcétera. No tenemos eso. Eso no existe en México. De repente, una infraestructura, de repente un edificio privado, de repente una nave industrial. En este 2026 esa es la condición. En 2023 tenemos el Tren Maya, Dos Bocas como infraestructura, que si sirve o no sirve es otra cosa, pero el gasto se hizo. Y luego dos, tenemos todas las bodegas industriales que se estaban construyendo por parte de parques industriales. Ya acabaron, ya no hay, ¿no? Y de nuevo, no hay una política pública induciendo ese sector. Hay una ordenanza, hay una guía llamada Plan México, pero pues es una guía. Está padrísima, pero si no hay dinero, si no hay financiamiento más barato, pues no. ¿Cómo podríamos lograrlo? Yo creo acelerando los procesos de taxonomía sostenible, pudiera provocar que las constructoras, si quisieran, que las desarrolladoras, si quisieran financiamiento más barato, pues cumplan ASG, cumplan gobierno corporativo y las tasas bajan de manera importante. Creo que es la única fórmula y todavía no estamos ahí, ¿no?
Producto Interno Bruto Real acumulado entre el primer semestre de 2026 tiene un crecimiento de 1.2%. Como le digo, primer trimestre fue malísimo, negativo. Segundo trimestre, pues bien, vamos a decirle así. Y ya, pues en conjunto, 1.2. ¿Qué promete para el año? Eso precisamente. Por eso IMEF trae este tipo de tasas. Digo, los economistas del Comité de Estudios Económicos, cada uno en su trabajo, hace su propio estudio y proyección, cada quien con su modelo, y antes de empezar el año traemos estas tasas. Bueno, desde el año pasado traemos estas tasas de 1.5, 1.2, 1.0, ¿no? Bueno, vamos hacia 1.2. Es lo que hay. Y además es desalineado con la Unión Americana. Pero el problema es el riesgo que conlleva la Unión Americana. O sea, si ellos entraran en contracción o recesión, pues sí nos va a poner un golpe durísimo, ¿no? Porque de nuevo, este 1.2 es resultado de la gestión con Estados Unidos. El análisis mensual de junio revela una pérdida de dinamismo junio, último mes del trimestre, para el IGAE. Y se supone que junio es cuando empezó el Mundial. O sea, si sector terciario se repuntó, dices, pues la gente se fue de shopping cuando empezó el Mundial a mediados de junio. Pues no. Contracción mensual desestacionalizada de 0.1%, cayendo 3.6% sector agrícola, modesto crecimiento de 0.2% en la industria y ojo, o sea, es una locura esto, contracción del 0.1% en servicios. O sea, yo entiendo que no llegaran tantos extranjeros al Mundial, pero sí sé que los mexicanos salimos de shopping. Fuimos a comprar refrescos y cervezas y pizzas y papitas y cosas para ver los partidos, si no es que ir a ver los partidos. Aunque quienes fueron a ver los partidos no compraron los boletos en junio, los compraron desde antes. Entonces, el marcaje de movilidad probablemente tuvo reflejos en abril o mayo cuando fueron comprados sus boletos. Pero de todos modos, el consumo directo inmediato ocurrió en junio y aún así hay una contracción del sector terciario. Está de locos. O sea, ¿cómo se explica eso, no? Y este ya es dato final, o sea, ya es el dato final, no es, pues es un dato revisable y mañana vemos, ¿no? Está rarísimo. Ahora, YOAE, el indicador oportuno, o sea, el que se anticipa para el mes de julio, habla de una recuperación moderada. Se estima un avance de 0.1%. O sea, viniendo de ese 0.1 negativo el IGAE, pudiera llegar a un 0.1 en julio, positivo, pues aparentemente impulsado por las terciarias en 2.8%, lo que dice el indicador YOAE. O sea, pudiera darse que el principal gasto de los mexicanos en relación al Mundial ocurre con mayor sesgo en julio y no en junio. Aunque yo sé que la cosa esta, la inauguración nos emocionó a todos, ¿no? En múltiples factores. Quizá fue el impulso de ahí nos emocionamos y luego ya nos fuimos de compras después. No sé, algo ahí raro está, ¿no? Pero esos son los marcajes de datos. Vamos a corte comercial. No se vaya, siga con nosotros aquí en Solo Negocios. Bien, continuamos en Solo Negocio Radio. Pues la economía mexicana en situaciones enrarecidas, pero digo, la verdad es que así está el mundo a final del día, ¿no? Entonces, pues es complejo pensar que es un contexto negativo de manera plena, o sea, es realmente un contexto errático, porque uno, los datos son positivos, o sea, están del lado positivo. Sí, el IGAE de junio no, pero los demás sí. Y esto además hablaría de que abril y mayo fueron muy fuertes como para cerrar en el 1.9 del PIB, ¿no? Luego tienes, por ejemplo, datos de desempleo bajos, esos siempre son bajos, pero sí hay una contracción en la generación de empleo formal, hay una contracción, hay una mejora
ya acotándose contra años anteriores, pero existente del empleo, de los salarios, de las percepciones de las personas, en el total, no solo en el salario mínimo, sino en el total. Y entonces todos esos elementos te traen este escenario errático, ¿no? Donde ves un mundial donde la gente sí salió de compras, donde la gente sí tuvo hitos de agrado, que normalmente es un escenario que conlleva a gasto. Y entonces en esa lógica se pensaría que debió haber habido reacción. Luego, dos, en esa tesitura debió haber habido reacción en precios. Y no, hay contracción de precios. Ahorita vamos a ver esos datos. Vamos aquí a tercer segmento. Estamos al aire de nuevo. En términos nominales, la dimensión económica del país tiene un Producto Interno Bruto de 37.530 billones de pesos corrientes al segundo trimestre de 2026. 37.5 billones de pesos con B de banco. Ese es el tamaño de la economía mexicana, ¿no? La variación nominal tiene la combinación, por ejemplo, del crecimiento real de 2.1% medido en cifras originales y un crecimiento de 4.2% para el índice de precios implícitos. La composición sectorial del valor agregado a precios corrientes, las actividades secundarias aportaron 11.337 billones de pesos. O sea, las actividades secundarias, con todo y que crecen poquito o se medran porque las exportaciones, porque la minería, porque la canción, tienen un contexto de una valía de, pues no sé, cerca de una tercera parte de la economía, ¿no? 32.6% del valor total de básicos. Manufactura tiene 7 billones de pesos. O sea, se está enfriando, pero es robusta. Es robusta la manufactura y sobre todo la de exportación. La construcción está empantanada, pero mide 2.3 billones de pesos con B de banco, ¿no? Las actividades terciarias lideran la generación de valor nominal por 3.675 billones de pesos, 10.6%, también más o menos una tercera parte, ¿no? Y el comercio al por mayor, con 3.370 billones, 9.7%. Y la recaudación neta de impuestos, 2.7 billones de pesos. O sea, entre estos es el otro tercera parte relevante de la economía. Quizás un poco más, porque trae la parte del sector externo que se deflacta. No es la palabra que o sea, las exportaciones suban, las importaciones restan, ¿no? La dinámica del sector reportó un déficit comercial de 848 millones de dólares en julio, interrumpiendo el saldo favorable de 4.060 millones de dólares observado en el mes inmediato anterior. La reducción mensual del saldo comercial se debió a una contracción del superávit de productos no petroleros, que pasó de 7.400 millones de dólares a 2.809 millones de dólares. Hay una ampliación del saldo deficitario de productos petroleros, que se ubicó en 3.000 millones de dólares. Estamos importando más, pero más que más productos petroleros están más caros, ¿no? Pues está el problema de Hormuz. El saldo negativo del mes ciertamente se contrasta contra el acumulado de enero a julio, que tiene un superávit de 9.250 millones de dólares. Las exportaciones suman 81.400 millones de dólares en julio, creciendo 43% anual. 43% anual, ¿cómo pueden crecer tanto las exportaciones? Precios, movilidad en Estados Unidos, nuestro principal socio. Aún en el entorno de que si aranceles, que si el tratado, que si hicieron la frontera, que si no, que si sí, bla, 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 seguimos siendo el principal aliado para Estados Unidos. Y no es porque hagamos grandes cosas, créanme, no es una cuestión de política pública mexicana de que digas son espectaculares. O sea, no hemos cambiado de decreto IMEX, no hemos mejorado incentivos fiscales, no hemos mejorado incentivos para generación de empleo, nada. O sea, no hemos hecho nada políticamente para exaltar. ¿Qué sí se ha hecho? Estados Unidos está peleadísimo y cada vez más gravemente con China y luego ahora con Canadá, pues nos compran a nosotros. Entonces somos consecuencia y no inducción para crecer. Se crece 43.7% anual y las importaciones 82.000 millones de dólares,
con alza de 45% anual. También crecen un mundo las importaciones porque, otra vez, con todo y los acontecimientos que quieran, que además hay un efecto anual, o sea, es julio contra julio del año pasado, y ahorita le digo el efecto, pero además, nuestras exportaciones crecen, le vendemos más, por ejemplo, a Estados Unidos, pero tenemos que importar más para poderles vender, ¿no? Y a veces son de ellos mismos, y a veces son de China, y a veces son de cualquier otro lado. Ahora, ¿a qué me refiero con también la justificación estacional? ¿Qué pasó el 1 de abril de 2025? El día de la liberación, que le dice el presidente Trump, cuando impone los aranceles recíprocos, que a la postre una proporción importante fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero en ese momento, recordemos, marzo, como ya sabían que venían las empresas importadoras, esas aranceles, marzo sobrecompran, abril dejan vacíos los puertos. Ya lo dijimos la semana pasada al respecto, o ayer creo que lo comenté, ¿no? Entonces, abril no se compran. Mayo, poquito, pero tampoco, porque tenían muchos inventarios. Junio, tampoco. Julio quizá empiezan otra vez ya a comprar algunos inventaritos, ¿no? Pero tenían muchos inventarios. Entonces, obviamente, si ahorita ya compran normal, contra unos meses como aquellos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, que compraban poquito, pues creces 40 y tantos %. O sea, no es que estemos haciendo el gran negocio del siglo. Los contrastes son contra movimientos erráticos que ocurrieron hace un año. En la perspectiva contable, la distribución ingreso y componentes de gasto, al primer trimestre de 2026, el PIB del segundo se sitúa con 35.5 billones de pesos corrientes. No, es cierto, el primero 35.5 billones. Ahorita dijimos de 37 este segundo, ¿no? El excedente bruto de operación capta la mayor proporción con 14 billones de pesos. La remuneración de asalariados tiene 9 billones de pesos. El ingreso mixto bruto tiene, en materia de empleo independiente y cuenta propia, 7.6 billones de pesos. Básicamente, todo esto contabiliza el 21.3% del producto total contra los otros datos que acabo de comentar. En la parte de la demanda, el consumo final consolidado constituye el principal motor del trimestre con 81.5%. O sea, el consumo siempre en México, en la parte de gasto, es el que manda. Pero además, con inversión congelada y gasto de gobierno en desaceleración, pues obvio, ¿no? Exportaciones 38.1%, información bruta de capital 21.2%. Aún desacelerada la inversión, sigue estando ahí de manera importante. Bueno, quiero irme con mercado laboral y bienestar socioeconómico poblacional. Tesorerías de corto plazo, pero con asimetrías en el transcurso de 2026. La población económicamente activa de 15 años y más tuvo 62.6 millones de personas. O sea, en México hay 100 millones de adultos. O vamos a pensar, el dato de 15 años o más, que es el de PEA, son como 102 millones de personas en 15 años o más. 62.6 millones están en población económicamente activa. El resto están estudiando, no trabajan, ni tienen ánimo de trabajar, o sea, no tienen la pretensión de trabajar, o están en el hogar, o estando en el hogar, ya sea que trabajen, son discapacitados, o son adultos mayores que no trabajan, y quizá ya jubilados, o es gente que pues no trabaja y no ha encontrado trabajo, entonces no busca trabajo, pero sí podría trabajar si tiene interés en trabajar, ¿no? Esa es tu población económicamente activa, casi 40 millones de personas. 62 millones es los que sí trabajan o están buscando empleo. Ok. De estos 62.6 millones, la desocupación es de 2.9%. O sea, la tasa de desempleo es bajísima. Y dirán, pues sí, tiene ahí igual como 50 años. O sea, casi siempre es bajísima. Reserva de las recesiones gravísimas que hemos vivido, también las hemos tenido. Siempre es bajísima la tasa de desempleo. El problema no es la tasa de desempleo, el problema es la formalidad del empleo. La informalidad, 56%, un punto más que el 55% que hemos venido hablando los últimos 6 meses. O sea, el desempleo no tiene problema. El problema es que la gente se va a trabajar sin seguridad social, sin pagar impuestos, sin pagar derechos, sin implicar en una derrama económica proactiva para el desarrollo económico del país. Y entonces, ¿dónde están las fanfarrias? Ahora, dado que los ingresos más bajos en la parte formal del 45% de empleo que sí se genera
formalmente y el salario mínimo aumentando, la pobreza laboral ha bajado. Hay una disminución significativa de 3.2% al situarse en 31.9% a nivel nacional. O sea, estaba en 50% esto hace 8 años. Sí, se le ha atinado el tema del salario mínimo, pero nada más. Y hay mil retos más. Entonces, qué bueno que estemos bajando la pobreza laboral y la pobreza extrema, pero, pues, ¿qué hay? ¿Nos vamos a quedar estancados el resto de la vida? Es lo único que se les ocurre y tienen capacidad de ejercer en políticas públicas. Y obviamente no hablo nada más del gobierno federal, ¿eh? Me incluyo al estatal y, por supuesto, al municipal. Digo, hace poco alguien del gobierno estatal me decía que no eran facultades de ellos en la informalidad. Hell not. Y el impuesto sobre nómina, y no lo discutí con el municipio. Hell not. Y los derechos de ambulantaje, por supuesto que tienen todas las facultades de formalizar e inducir por medio de acuerdos de colaboración con la Federación y el Estado a trabajar a estrangular a la informalidad. Oye, ponlos en reciclo y que paguen una baba de impuestos, yo no tengo problema, pero que empiecen a pagar. Bueno, en reciclo no se puede deducir, pero que facturen sus compras y se acote el mercado negro, ¿no? O las importaciones ilegales, pues, que es mucha fuente de productos para ese tipo de agentes económicos. Y la parte más importante, la laboral. O sea, tú vas al Seguro Social a atención y es malísimo porque no hay dinero. Porque no hay dinero para pagarle a los funcionarios, porque no hay dinero para construir infraestructura, porque no hay dinero para comprar medicinas. La conducta de la parte fiscalizadora del IMSS es estranguladora para los cautivos, pero el 56% son informales y a ellos no los tocan. Y también el IMSS no va a fiscalizarlos, ¿no? Entonces, el cáncer de este país en términos económicos para resolver nuestros problemas es la informalidad. Y mientras no la quieran tocar, pues su problema. Y para mejor pauta, no tengo el dato ahorita del impuesto sobre la renta, pero más o menos son como 3.5 billones de pesos de impuesto sobre la renta lo que se captan por año según presupuesto de ingresos, a mi memoria. Y el factor central de pago de ISR no es el ISR de las personas morales, no es el ISR de precio de transferencia, no es el ISR de los reciclos ni de las personas físicas con actividad empresarial. Es la retención de ISR de los asalariados. Y ahí están los datos, o sea, no me lo sé de memoria el dato, pero se pueden indagar en la página del SAT. Esto es, si forzáramos a los 55% de informales a formalizarse y por lo tanto formalizar a sus empleados, se expandiría el ISR de manera radical. Pero pues, no existe la más mínima intención y estamos a 8 y 3, 11 días de conocer el paquete económico del gobierno y es exuberantemente probable que no venga ningún tema de relevancia para atajar esta problemática. It is what it is. En fin, voy a un corte comercial. No se vaya, siga con nosotros aquí en Solo Negocios. Continuamos de Solo Negocios Radio y pues como decían, todos los caminos llevan a Roma, pues todos los caminos nos llevan a la discusión de que el problema central es la informalidad. Mientras ese problema no lo atajemos, esto no tiene futuro, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo pretendemos recortar el déficit público, que es el de deuda pública, si seguimos pagando los mismos? Nos van a subir los impuestos probablemente, pero no se va a pagar extraordinariamente más. Quizá los empleados. Y luego los empleados dirán, oye, me vienes mejorando el escenario, sobre todo los de menores ingresos, en estos años, para que termine llevándoselo el gobierno. Las consecuencias normalmente se tornan en la parte electoral, ¿no? Pero más allá de la parte electoral, que por desgracia nuestros políticos solo piensan en la parte electoral siempre por estándar, pues es la parte integral del concepto gobierno.
O sea, ¿hasta qué punto y hasta cuándo vamos a permitir que estas conductas persistan en nuestros agentes gubernamentales, ¿no? Ya regresamos al aire al último segmento de Solo Negocio Radio y voy a irme con un comentario rápido de unos indicadores extras que me faltan para México y cerramos con la celebración del Día del Abogado, del Día del Abuelo, perdón, que hoy se celebra. Pero bueno, primero estos indicadores. Como ya le decía, el comportamiento laboral, pues ahí está más o menos con una posición más o menos estable. Y luego viene el tema de la inflación en México, que como le decía al principio de la parte 2 del programa sobre la idea de la economía mexicana, en la primera quincena de agosto de 2026 la inflación al consumidor registró un incremento de apenas 0.10%. O sea, una inflación casi nula para la primera quincena de agosto. Anualizado 3.26%, con un notorio sesgo casi pegado a la meta inflacionaria de convergencia de 3%. Así, podríamos estar a punto de lanzar fanfarrias. Pero en el Banco de México saben, y nosotros sabemos, y probablemente usted sabe que esto está a punto de reventarnos. Vámonos a profundidad de los datos. El comportamiento favorable está sustentado en una variación de menos 0.02%, que arrastró una tasa anualizada más elevada, y eso llevó al 3.26. El índice de precios al consumidor de la canasta de consumo mínimo reportó un incremento de 0.12%. O sea, la comida baratita. 2.90% anual por debajo de la meta de Banco de México. El índice al interior, la parte subyacente, eliminando la volatilidad, bienes y servicios 0.0, dice, registró un avance del 0.0, del 8% quincenal y de 3.93%, ¿cómo se llama? Correspondiente. Bienes 8%, perdón, y servicios 3.9. Recordemos que andaban en puntos 30, o sea que estaban así altísimos, ¿no? Realmente bajísima la inflación subyacente a ese rubro. La parte no subyacente tiene 0.18% quincenal, con un incremento anualizado de 0.90%, impulsado de manera prioritaria por el alza de productos agropecuarios, que también un alza por debajo de cero, nula prácticamente. Productos pecuarios con cierta aceleración, avance marginal en frutas y verduras. Productos genéricos con variaciones de precios en la mayor incidencia de inflación corresponden al huevo, la cebolla. Los que tienen a la baja, gas, doméstico, papa y otros tubérculos, y el jitomate. ¿Se acuerdan del jitomate, que era la cosa más cara del universo a principios de año? Ya no. A nivel regional, Tabasco y Yucatán, mayores variaciones al alza, y de las menores, o en sentido negativo incluso, Baja California, ¿no? Entonces la inflación, sorprendentemente bien. Pero vuelvo a insistir, la presunción que tenemos es que esto va a estallarnos en la cara en cualquier momento. ¿Por qué? Por Hormuz, por la inflación en Estados Unidos, por las importaciones, y porque para que el sector agrícola esté en este estadio en un año que se esperaba tan complicado por el famoso Niño, efecto climático global, de calentamiento global, y que no ha pasado nada, pues yo nomás veo notas de grupos ambientalistas de que hablan que en cualquier momento viene. Ojalá no llegue, ojalá se equivoquen. El problema es que las tendencias han sido en un sesgo de gravedad. Vean lo que acaba de pasar en Nepal, que es espantoso además por las pérdidas humanas. O sea, que de repente se deshiela un glaciar y pues caiga y destruya a la población. O sea, ese deshielo no es una cosa normal, ¿no? Y pues en esta lógica, el temor de que la inflación por la parte no subyacente se dispare está, tanto por energéticos, por Hormuz, como por cambio climático. Pero depende de esas condiciones ajenas a México. El problema son las subyacentes. Servicios sigue presionada, jornada laboral va a presionar, lo que venga en esta reforma fiscal va a presionar,
viene un cambio en la ley de la LEGEPA, que de hecho tenemos que hacer unos comentarios en la NADE, y tenemos ahí también una implicación delicada de las posibilidades en el contexto de, pues, ¿qué vamos a hacer ante encarecimientos de los procesos que quizá tienen justificación legal o incluso operativa, pero ¿con qué lo pagamos en los incrementos? ¿No? Bueno, vamos a cerrar el programa. El día de hoy, 28 de agosto, se celebra el Día del Abuelo, es la conmemoración del Día del Abuelo. Y obviamente la concepción de un abuelo normal es un adulto mayor. Yo he conocido abuelos demasiado jóvenes, entonces de eso no vamos a hablar. Pero bueno, felicidades por ser abuelos, ¿no? Pero en medio del asunto con el contexto del tema, más allá de celebrar a los abuelos, es comprender que en el marco de esta noción de adulto mayor, los temas de las pensiones en nuestro país. Acabo de hablar de una situación en donde hay una posición positiva a ciegas en nuestra economía, desalineada con Estados Unidos por infortunio, que sea, pues así es, y con un futuro también lleno de incertidumbre, y con la posibilidad de un cambio climático que nos impacte. Ahora, en este momento en México, hay millones de personas de la tercera edad con una situación, pues, muy distante de la dignidad que nuestra Constitución conmina a tener, ¿no? La insuficiencia de ingresos obliga a que esta gente siga trabajando, aún en un escenario donde pues, quizás hasta físicamente es imposible o muy poco probable. Y por otro lado, pues sí, ya hay estandarizado por orden constitucional una pensión, pero nada suficiencia para vivir con ella, ¿no? Y el apoyo familiar persiste. Pero el apoyo familiar tiene un problema demográfico. Los adultos mayores de hoy, más o menos sí tuvieron una tendencia estable de sostener una perspectiva de crecimiento de sus hijos. Hablemos de lo que pudiera ser generación baby boomer hacia generación X, que es la que me corresponde. Pero nosotros sí tuvimos mucho menos hijos y nuestros hijos tuvieron muchísimos menos hijos. Y eso trae como consecuencia que vamos haciendo un cono de la demografía en donde cada vez menos jóvenes productivos van a estar en el mundo laboral apoyando a sus familiares adultos mayores. Y cuando a nosotros nos toque llegar a ser esos adultos mayores y encima los más adultos mayores todavía sigan viviendo, porque sí hay mejoras en términos de extensión de vida por condiciones médicas, ¿quién nos va a mantener? ¿Cómo va a ser el escenario? Si ahorita ya empieza a haber un escenario de retiro falto de dignidad, podríamos decir, pues entonces, ¿cómo va a ser el futuro, no? Hoy en el periódico El Economista sacaron un artículo al respecto y hago un resumen sobre ello. La estructura demográfica del país reporta al cierre del segundo trimestre de 2026 un total de 21.76 millones de adultos mayores de 60 años o más. De los 130 millones de mexicanos, 21.70 millones. O sea, 21 millones, casi 22 millones de adultos mayores. Son 3 de cada 10 personas de la tercera edad. Que además ha crecido, ¿no? Con 6 millones más que en el dato demográfico previo. Que cada 10 años se hacen los datos estos. 6 millones se mantienen activos en población ocupada porque no hay ingresos de retiro. Ese es el dato concreto. 6 millones de los 21 millones de adultos mayores. Si se analiza de forma exclusiva el subgrupo de 65 años y más, la proporción de personas trabajadoras es de 1 de cada 4, con una grave implicación de que el 77% de ellos se ve obligado a laborar bajo condiciones de absoluta informalidad, hablando del cáncer de hace ratito, y sin acceso a seguridad social, según los registros de INEGI. Según la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la carencia de una pensión formal o de bajo nivel de retribución económica es una constante regional que impide a las personas de tercera edad salir de la línea de la pobreza, afectando de manera desproporcionada a mujeres y a los deciles de menores ingresos. En el contexto de la economía mexicana, datos históricos nos llevan que de 2024
se confirma que esta brecha de género y de ingreso primario existe. Dentro del decil 1, o sea, los de menos percepciones, el 81.3% de hombres y el 86.5% de mujeres reciben pensiones insuficientes para subsistir. En el decil 2, las tasas de cobertura deficientes son del 65.9% para hombres y el 77.4% para mujeres. Incluso en el decil 5, a la mitad, el problema persiste. 27.8% de los varones tienen mala retiro, el 43.5% de las mujeres. O sea, entre mejor ingreso, más inequidad se podría decir. En términos de bienestar social, la precariedad de los ingresos de retiro propicia que el 24% de la población de 65 años y más en México viva en condiciones de pobreza multidimensional, lo que equivale a 3.2 millones de personas que carecen de recursos indispensables. De ese universo, 500,000 personas se encuentran en situación de pobreza extrema. Al respecto, se señala que el sector se enfrenta no solo con un entorno de inflación de costos que encarecen medicamentos, cuidados médicos especializados, y hay barreras de exclusión laboral por obvias razones, y ante ello, pues obviamente la situación macroeconómica de los adultos mayores requiere de cada vez más transferencias gubernamentales. Con un gobierno altamente endeudado, que además ya no alcanza a cubrir esa deuda, aunado a mantener al hijo tonto llamado Pemex, que nomás no le da, ¿no? Entonces el contexto sigue y sigue y sigue tornándose negativo, no solo en el corto plazo, como lo que hablamos casi todo el programa, sino en este último espacio comentado. En esa tesitura, los alcances se ponen complicados, pero pues es lo que tenemos. En fin, se nos acabó el programa. Arturo Galarza, muchas gracias por tu apoyo. Es fin de semana, pásenla excelente. Nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde con Guillermo Soria Magaña en el espacio de CONAFI. Hasta pronto. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.